Continuamos con Abriendo la Mañana y recibimos en Abriendo la Mañana la verdadera sangre nueva del PRM. Él es candidato a diputado por del PRD, perdón, del PRD. Ay, es que todavía como que... No, como que él nada. es candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Amín Vázquez, bienvenido a Abriendo la Mañana. Buenos días, Arileida, buenos días, Nadia, y buenos días a toda la teleaudiencia de Abriendo la Mañana. Mira, a pesar de que tú estás muy activo en las redes sociales y que yo te veo en las redes sociales, yo juraba que era PRM. Ok, no PRD, o sea, PRD. nacimos en las filas del partido de José Francisco Peña Gómez. Estamos bajo las orientaciones de Miguel Vargas Maldonado, nuestro presidente del partido, y estamos trabajando la estructura partidaria y la comunidad. Amín, de llegar al Congreso, ¿cuáles son los proyectos que tienes pensado? Mira, Arileida, Nadia, el eje transversal de nuestra campaña es la educación. La educación es el motor para sacar a la población de la pobreza extrema. Nuestra circunscripción, que está compuesta por casi 300.000 electores, 550.000 habitantes, el 60% vive en una extrema pobreza. Es parte de en el la distrito. En el Distrito más, Nacional. Exacto. Los niveles de desigualdad más altos en República Dominicana están en la circunscripción número 3. Sí. Los niveles de vulnerabilidad que tienen ellos son muy altos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos vendiendo un proyecto donde la educación sea el eje transversal. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Mira, el 4% de la educación fue sin quizás la última gran conquista de la sociedad dominicana. ¿Qué ha pasado? Se está gastando y no se está invirtiendo. La primera en etapa, educación. Arileida, se agotó. ¿Cuál fue la primera etapa? Escuelas. La construcción de los planteles escolares. La segunda etapa, y sin quizás la más importante, es la inversión en los recursos humanos, la inversión en el cuerpo docente. Que yo entiendo que debió ser al revés. Lo que estamos abogando. ¿Qué sucede? El 4% de la educación debe que convertir esos liceos públicos que tenemos en nuestra circunscripción en centros de innovación tecnológica. Así es. Porque, Excelente. ¿qué le garantiza, Arileida y Nadia, a un joven que vive en la extrema pobreza un título de bachiller? Absolutamente nada. O sea, va a un carro público, va a hacer Uber, no tiene una formación acabada. ¿Qué estamos nosotros proponiendo? Que haga más o menos lo que hace Infotel, pero en los pero ¿por qué? Sí. Pero, y perdón que te haga este paréntesis. Sí. Si bien es cierto que se necesita en ese tipo de centros, ese tipo de formación, abogar por una formación técnico, como en otros países, que hay técnicos muy buenos, de mucha capacidad, que son igual incluso que tal vez una persona ya con niveles más avanzados de estudio. Pero en esas zonas es donde mayores índices de violencia, de embarazos en adolescentes se registran. Delincuencia. Entonces, aparte de esa formación técnico básica para la vida, ¿contemplas tú tal vez algún tipo de que esos centros sean utilizados para también ser centros de psicología, de orientación familiar? Porque estudios demuestran que hay un problema de fondo social en la República Dominicana que va más allá de una capacitación para desempeñarse en la vida. Mira, la desigualdad es un monstruo que nos acecha. Todos los elementos que tú has descrito son fruto de la desigualdad que se genera en esos barrios. ¿Qué estamos nosotros ponderando? Primero, el orgullo es mi barrio. O sea, eso es falso, que un barrio genera solamente delincuencia, violencia, no. Hay unos niveles de superación que se dan ahí, de jóvenes que se esmeran en estudiar, que sacan familias de la pobreza. Pero ¿qué resulta? Que el principal gestor debe ser el Estado dominicano. Yo estoy abogando porque los planes sociales que implementa el gobierno central sean especializados en nuestra circunscripción. ¿Por qué? Porque las características de nuestra circunscripción son especiales. Estamos hablando que existe extrema pobreza en el centro de la ciudad. ¿Y a qué se debe que en la ciudad, donde tú ves una zona muy desarrollada, otros niveles, otras condiciones de vida, entonces exista prácticamente dividido por una avenida, por una calle,
esos niveles tan extremos de pobreza y no se haga una inversión cuando prácticamente ocupan la misma demarcación geográfica, donde se debería invertir, donde se debería fomentar más. ¿Por qué esa desigualdad? Mira, en nuestro trajinar por las calles, por los barrios, por los callejones de nuestra circunscripción, nosotros hemos identificado un tema que el gobierno central quizás ha perdido de vista, y es que los planes sociales no están bien segmentados. Yo puedo visitar una familia, puedo visitar una casa, y resulta que en una sola familia tienen diferentes incentivos, asistencias sociales, y resulta que el que está al lado no tiene la mano del Estado Dominicano. Yo entiendo que el gobierno central debe enseñar a pescar, no dar el pescado. Exacto. Y por eso estamos abogando por la formación integral de las familias dominicanas. Mira, es casi imposible que una persona de adulto mayor, de 60 años de edad, pueda salir de la pobreza. Pero el nieto, el sobrino, con 16, 18 años de edad, puede generar riquezas en base a su formación y sacar de la pobreza a ese tío, a ese abuelo. Por eso estamos ponderando eso. Pero sin quizás lo más importante, los niveles de delincuencia que tenemos allá. Lo que tú decías, el embarazo en adolescentes, es una cifra que mete miedo. ¿Por qué? Porque eso crea cordones de pobreza que se van repitiendo, se replican. Y el Estado, el gobierno central, debe tener una responsabilidad para orientar a esas familias que están naciendo de manera informal en nuestra circunscripción. Bueno, Amin, ¿y la preocupación por la invasión pasiva de hermanos haitianos que estamos viendo en la República Dominicana? Y a propósito de la crisis que está viviendo Haití ahora mismo, si antes venían, imagínate ahora. Escuchaba al canciller de la República que decía que está garantizada la seguridad en la frontera de la República Dominicana. Ahora bien, tenemos realmente una migración que se repite, que es cíclica en República Dominicana. ¿Qué sucede? Yo creo que los gobiernos no han tenido una política migratoria clara en República Dominicana y se ha repetido de gobierno en gobierno. ¿Qué está sucediendo? A raíz de la sentencia 168-13, que establece las normas y las características para adquirir la nacionalidad, hemos tenido ya un ordenamiento migratorio que es de tomar en cuenta y que el Estado Dominicano ha hecho un esfuerzo en esa parte, dotando de fondos. Sin embargo, el Ministerio de Interior ha hecho un esfuerzo, pero el Estado haitiano, lamentablemente, es un Estado fallido. Así es. Y tenemos una migración que es natural porque compartimos una misma isla y por eso la frontera debe ser fortalecida. Debemos también impregnar nacionalismo en nuestras fronteras, que no lo tenemos. A propósito de nacionalismo, hemos visto que se ha generado una polémica con el tema del uso de los símbolos patrios. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, la simbología es importante para las naciones. Uno de los elementos constitutivos de una nación es su gente, su población, sus símbolos patrios. Ahora bien, simbología y símbolos patrios es más que un escudo. Yo creo más en respetar el semáforo, en formar a los hijos, en respetar la autoridad, en que las instituciones sean respetadas, no solamente por los derechos, sino por los deberes. Yo creo más en eso. Más allá del símbolo, más allá del escudo nacional, también tenemos que abogar por hacer ciudadanía responsable. Y eso es lo que estamos nosotros abogando en nuestra circunscripción. Amin, vemos y criticamos los ciudadanos que los representantes, nuestros representantes, que son las voces nuestras allá en el Congreso, no nos representan, representan a su partido, al gobierno de turno. Levantan la mano siguiendo una línea partidaria cuando ustedes están llamados a ser fiscalizadores de todo el presupuesto. Pero señores, yo no veo a los diputados actuales fiscalizando, salvo algunas excepciones. Mira, Arisleida, el equipo que nos acompaña a nosotros en nuestra circunscripción, hicimos un levantamiento. Hay 7 diputados electos en nuestra circunscripción. El 62% de la población no conoce uno de sus representantes. Más allá, la semana pasada... Entonces votan por ellos y no lo conocen. El pasado viernes, porque van en procesos electorales. El pasado viernes, por ejemplo, una parte del bloque de diputados del PLD, que sigue al doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, decía que no iba a asistir, que no iba a votar
por los proyectos de su partido. O sea, y que te das antes sí cuenta votaban. que hay una desconexión del artículo 93 de la Constitución, legislar, fiscalizar y representar. O sea, ser un legislador es algo muy serio y lamentablemente se ha convertido nuestro Congreso en un nido, una bolsa de negocios, de banqueros, de personas sin la capacidad, no el título universitario ni la maestría, no, porque todos somos iguales ante la ley. Sensibilidad humana. La sensibilidad humana, el tema de ser solidario con tus el iguales. Compromiso un político compromiso con político quien lo llevó ahí. y lo más importante, el compromiso social que se ha perdido. Mira, José Francisco Peña Gómez habló de solidaridad en los años 70 en este país. Así es. Y el PRD ha sido una escuela de solidaridad. Y por eso nosotros desde el PRD como plataforma, dirigidos por Miguel Vargas Maldonado, estamos aspirando a representar nuestra circunscripción dignamente. A propósito del PRD, que pensaba que mi compañera Condesa te iba a hacer esa pregunta, pero, ¿verdad? Porque ella me tira a mí todos los días aquí. A propósito del PRD, vimos el martes una pléyade de jóvenes que fueron a ya formalizar la inscripción de sus precandidaturas. Tú estuviste presente y una serie de jóvenes más. O sea, prácticamente la boleta del Distrito Nacional aparentemente estará compuesta por figuras jóvenes. ¿Qué opinión te merece eso? Y sobre todo cuando muchos sectores entienden, abogan y de hecho manifiestan que el PRD está reducido y que inclusive no es un partido que represente números importantes para decidir o para ser contemplado en posibles alianzas en esta coyuntura. Mira, el PRD es el partido de las reivindicaciones de las minorías. El PRD fue el del 33% de la cuota femenina hace 10 años. El PRD fue el partido del 25% de las estructuras partidarias internas de la juventud dominicana. El PRD hace 4 años tenía al diputado más joven, a la alcaldesa más joven y al senador más joven. O sea, nosotros hemos predicado con el ejemplo. Lo que sucedió el pasado martes, que el compañero Hugo Veras inscribió su candidatura a la alcaldía, compañero Joel Díaz, el compañero Alejandro Barón y un servidor, hicimos la inscripción formal de nuestra precandidatura. Miguel Vargas y el PRD está mandando un mensaje de qué, que esa simbología que es importante, esa historia PRDista de José Francisco Peña Gómez, esa historia de Ángel Miolán, esa historia de la triada que viene y trae la democracia a República Dominicana es determinante. Pero lo importante ahora son las figuras, son las ideas que estamos presentando nosotros. Hugo, Joel, Alejandro y un servidor, que estamos mandando al Distrito Nacional, que valoren nuestras ideas, nuestras propuestas a un electorado que está ávido de políticas públicas responsables, de políticas públicas solidarias y tratar de reducir ese monstruo que es la desigualdad social que se acrecienta en República Dominicana cada día más. Esos niveles, lamentablemente, de desigualdad, ¿en qué se replican, Arisleida? Se replican en el joven con 15 años que le quita la vida a una jovencita por un celular. Así es. Pero nos vamos a centrar solamente en el joven y condenarlo a 30 años de prisión. No, no puede ser eso. Tenemos que ver el origen que da a ese joven salir a la calle a buscar un teléfono. ¿Para qué? Quizás un enfermo que tiene vicios, lamentablemente. La enfermedad, esa droga que se queda en República Dominicana, que antes no pasaba, es una pandemia que tenemos en República Dominicana y debemos controlar eso. Lamentablemente. Mira, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, quiero que me hables cómo está la cuota de la mujer en el Partido Revolucionario Dominicano con miras a las elecciones del 2020.